Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Espacio que me encuentre, donde quiera que me encuentre, mencionar a los presos políticos y dejar saber lo que sucede en Cuba con los presos políticos son una manera también de aportar a la lucha por la libertad de Cuba. Porque la lucha por la libertad de Cuba pasa por los presos políticos. Los presos políticos son la bandera de esa lucha por la libertad de Cuba, que llevamos 64 años luchando contra la dictadura castrocomunista. Con esto quiero decirle que cuando se trata de presos políticos, Marcel Valdés va a sentarse y va a exponer, va a participar en cualquier manifestación, en cualquier convocatoria, en cualquier iniciativa, donde quiera que sea, cualquier cosa que tenga que ver con los presos políticos. Yo no voy a escoger según mi línea, según mi pensamiento ideológico, si soy de derecha, en este caso soy de derecha, yo no voy a dejar de hablar por un preso político porque hay alguien de izquierda que me está invitando a algo para hablar de los presos políticos. Yo no soy nadie para eso. Si yo escogí, nadie me lo pidió, lo escogí yo, hablar por los presos políticos. Los presos políticos tienen voz, yo solamente soy una especie de altoparlante. Yo recibo la información de los presos políticos, las voces de los presos políticos como muchas personas y trato de amplificar ese mensaje y esas denuncias sobre los presos políticos. Así que yo al menos tengo ese concepto, con mis principios, con mis conceptos, con mis ideales bien puestos, atacando y dejando saber que el culpable de todo esto es el comunismo, con mi frontalidad, pero voy a sentarme a hablar por los presos políticos, porque si yo tomé esa decisión, ese compromiso y esa responsabilidad, pues yo no puedo, cuando me llama un preso político, decirle no me senté a hablar aquí y a poner tu caso porque esa gente son de izquierda y yo soy de derecha. Eso no va a pasar. Lo que sí tengo que tener son mis posturas claras, ¿ok? Es mi decisión, respeto la decisión de cada cual, pero cuando se trata de presos políticos, yo voy a hablar. Con los únicos que no voy a hablar es con la dictadura. Con los únicos que yo no voy a hablar es con los comunistas. Con los únicos que yo no voy a hablar son con los cómplices de la dictadura castrocomunista. Contra esa gente lucho. Pero con cualquier organización, con cualquier institución que pida saber sobre los presos políticos, yo voy con mi mensaje frontal sobre los presos políticos, señalando los cómplices de la dictadura, sean gobiernos como el de Biden, sean instituciones internacionales como con la misma de derechos humanos que está mirando hacia otro lado. Yo voy a señalarlo ahí. Gústele a quien le guste. Si no me quieren invitar más, no me quieren invitar más. Pero yo no voy a decir que no, porque en democracia ellos son de otra rama política, por así decirlo. Ellos son de izquierda y yo soy de derecha. Eso no va a pasar. Ahora, cuando pidan que vaya Marcel el activista o Marcel Valdés el de a pie, pues ahí yo escogeré si mi posición política, decido por mi posición política participar. Pero cuando es por los presos políticos, voy a participar, guste a quien le guste. Y respeto al que no lo haga. Mi concepto es que si voy a hablar por los presos políticos, tengo que tener eso de prioridad. Por eso, entre otras cosas, no pertenezco a partidos o movimientos de la oposición, porque necesito ser un átomo libre para no tener que entrar en alguna discordancia y algún conflicto de intereses, cosa que es muy normal. Yo sé que puede suceder a la hora de que me siente a hablar por los presos políticos, sea cual sea el espacio. Muy importante participar y ser parte de movimientos y partidos de la oposición. Sumamente importante, no le estoy restando importancia. Creo que todas las partes de la lucha, desde todos los lugares, son muy importantes. Pero esta es mi decisión. Así que nada, libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, abajo la dictadura, abajo el comunismo. Conectándonos ahí. Saludos ahí, hermanos, saludos, bendiciones. Un fuerte abrazo fraternal para todas las amistades mías anticomunistas y un abrazo para todas las personas que se vayan conectando, hermanos. Quiero hablarles de unas cosas muy importantes hoy y quiero que compartan. Vamos a hacer unas denuncias hoy y vamos a hablar de ahora Adrián Miguel Góngora Santiesteban, el patriota de las Tunas, el expreso político de conciencia, hermano. Deja que corra un poquito la música este, hermano. Saludos, hermano. Hoy quería comentar y quería hablar sobre algo que estoy viendo y quiero que compartan esto, hermano. Algo sobre el asilo político. Vamos a hablar sobre este tema hoy. Vamos a parar un poco la música. Déjame parar la música, hermano.
Voy a parar la música, hermano. A lo que le quería decir, hermano, hablar sobre el asilo político, lo que está pasando, lo que estoy viendo hoy en día. Estoy viendo hoy en día, no sé qué está pasando, algo que está pasando, y esto voy a pedir por favor que me lo compartan y que este mensaje llegue a las verdaderas personas, a las personas pertinentes, a las personas que pueden hacer las campañas y pueden hablar sobre esto, hermano. Estoy viendo que hoy por hoy, cualquier persona llega a la frontera de los Estados Unidos y pide asilo político. Incluso entran una vez que están en los Estados Unidos al cabo del tiempo. Saludos, hermanos, bendiciones para que se vaya conectando. Al cabo del tiempo, estas personas que están allá en los Estados Unidos, una vez que el gobierno americano le otorga la residencia, estas personas viajan a Cuba a darle dinero a las arcas del régimen para reprimirnos a nosotros, a los que estamos luchando acá en Cuba. Entonces, ¿cuál es mi mensaje sobre esto? ¿Cuál es el mensaje mío sobre esto, hermano? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se hace algo sobre este tema, hermano? A ustedes, quiero hablar con ustedes, con los periodistas. Vamos a poner a Mario Pentón, quiero hablar, que le llegue el mensaje a American TV, a Radio Martí, a todos los influencers, a todos, a Otaola, Ultra, a todos los influencers altos. Quiero que le llegue este mensaje mío de unión. ¿Por qué no hacemos campaña y seguimos permitiendo que cubanos que están entrando a los Estados Unidos, son tan sinvergüenzas que piden asilo político? Estas personas están pidiendo asilo político. Una vez que los Estados Unidos, yo entiendo que el gobierno de Estados Unidos tiene sus cosas con el régimen. Entiendo todo eso, pues yo no estoy mareado. Pero lo que estamos hablando, hay que hacer campaña, porque basta ya de que cubanos, y esto lo digo no porque el sol sale para todo el mundo, hermano. El sol sale para todo el mundo y todo el ser humano en la vida tiene derecho a prosperar y a mejorar en la vida. Todo el ser humano tiene derecho a prosperar. Y la emigración ha existido desde que surgió la humanidad, porque el cubano emigra para mejorar su estatus social. Pero cuando estamos hablando, hermano, de política, basta ya, hermano. Hay que hacer campañas, basta ya. Porque no puede ser, y no podemos seguir permitiendo esto, hermano, de que cubanos, porque dentro de estos cubanos que estoy diciendo se están infiltrando a gente de la seguridad del Estado, le otorgan residencia. ¿Viste? Vienen aquí a Cuba a sacarle a la desgracia al cubano, a decir que viven mejor que uno y con sus cosas. No, está eso mal hecho. Hermanos, hay que hacer campañas sobre eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay cubanos que están parados hoy por hoy en la frontera, y ahora mismo no voy a decir nombres, verdaderos patriotas que están ahí parados ahí en la frontera, que necesitan que le den un asilo político, porque son cubanos que estuvieron presos, que son exprisioneros políticos, que esos sí necesitan de verdad. Ellos sí necesitan de verdad que le otorguen un asilo político a eso, ¿viste? Saludos, mi primo, saludos, Ariel. Esos son los que necesitan de verdad que le den un asilo político. Basta ya. No más a eso. Tenemos que hacer una campaña, no más a eso, hermano, porque de ahí se está metiendo se está infiltrando cualquier persona, ¿viste? Y estas mismas personas que estamos hablando, una vez que le dan la residencia, porque son tan sinvergüenza de que piden el asilo político en los Estados Unidos, viran a Cuba a darle el dinero a las arcas del régimen, ¿viste? Y ese mismo cubano que se fue para allá, que te lo vuelvo y repito, yo sí quiero que todo el cubano mejore y que todo el cubano prospere, pero basta ya, hermano, basta ya. ¿Viste? El asilo político es para los patriotas, el asilo político es para los expresos políticos de conciencia, para los refugiados políticos. No más asilo político para cualquiera que llegue allá a los Estados Unidos y pida asilo, hermano. Y vamos a compartir la directa. ¿Viste? Estoy un poco decepcionado sobre eso. Y este mensaje, saludos, Daniel. Y este mensaje que yo quiero hablar hoy, quiero por favor que me lo compartan. Quiero que me lo comparten y logre llegar a las autoridades permanentes. Basta ya, hermano. A ti, Mario Pentón, este mensaje a ti, hermano. Tú que eres del exilio cubano-americano, por favor, a esa campaña, hermano. Y ahora voy a hablar otra cosa más, hermano. Ahora quiero hablar otra cosa más. Y este mensaje se lo quiero hacer llegar verdaderamente a los pocos patriotas del exilio cubanoamericano que están allá hoy por hoy en los Estados Unidos, hermano.
hoy por hoy que están en los Estados Unidos, y voy a hablar claramente, porque si yo tengo el valor, el coraje, y no tengo miedo, y caí allí, sufrí 3 años preso y pasé por 4 prisiones, y nunca me claudicaron, y estoy aquí fajado frontalmente contra el régimen, pues tengo el coraje de verdadero y plantearme y decirle a ustedes varias cosas, hermano. ¿Hasta cuándo a los verdaderos, a los que tienen conciencia, a los que tienen convicción, a los que tienen principio, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a permitir todo lo que está pasando hoy? A ustedes, a los pocos que queda del exilio cubano-americano, este es mi mensaje de un patriota que está aquí en Cuba dando la vida. ¿Hasta cuándo? En las prisiones, hoy por hoy, hay miles de presos políticos. Y tenemos que unirnos, hermanos, todos. Bendiciones para todos los que se vayan conectando, hermanos. Vamos a compartir esta directa, por favor. Ese es mi mensaje. A ti, al exilio cubano-americano, otra cosa más que te quiero decir, hermano. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar? Dime. ¿Quiere que yo me tire para la calle solo? Con el pueblo de Carnero nuevo, para que yo caiga preso de nuevo. ¿Viste? Para que ayuden a un patriota que está aquí en Cuba dando el pecho y dando la vida. A ver, dime, que su vida constantemente corre peligro. Y no estoy regañando a nadie ni estoy diciendo nada. Porque yo soy un hombre que siempre miro la unión y siempre miro lo bien hecho. Y estoy viendo muchas cosas mal hechas en las redes. Y nunca me he mencionado hablar mal de nadie. ¿Viste? Nunca he hablado mal de nadie. Nunca le he contado al mundo todo lo que he sufrido ni mis traiciones. Porque muchas cosas me las reservo. Porque si vamos a hablar de traición, si vamos a hablar de sufrimiento, este que está aquí, la vida ha sido de traición y sufrimiento. Y cada día que pasa, estoy aquí convocando unión. Y este mensaje a ustedes, hermanos, a ustedes, a los pocos que quedan del exilio cubanoamericano, a los de verdad, a los pocos, esos de los 75, a los poquitos que quedan de Isla Pino. Y no vayan a tomar mal, hermano, no tomen mal. Yo no tengo en contra nada de nadie. A mí me gusta todo el contenido, todo el que quiera unir, es mi hermano. Pero mi mensaje es a eso. ¿Qué hay que hacer? Esperar a que yo caiga preso de nuevo para ayudarme. Porque mi vida corre constantemente peligro aquí en Cuba y mi libertad. Y hasta allá, yo lo voy a decir, sí, lo voy a decir. ¿Y que tengo que salir para la calle de nuevo yo solo con un puñado de pueblo de carnero? Que lo que prefieren seguir comiendo picadillo de ser humano es pedir libertad. Y yo lo que quiero es libertad. Libertad para mí, libertad para todos los presos políticos y libertad para mi pueblo. Yo quiero vivir libre. ¿Viste? Y ese es el mensaje que yo les mando a ustedes, a los youtubers, les mando a todos los influencers y a los verdaderos pocos patriotas que quedan hoy en día. Es mi vida la que corre peligro aquí, es mi libertad la que corre peligro aquí. A ver, ¿hasta cuándo van a seguir dejando entrar a los Estados Unidos? A ver, a Clarias, infiltrados, a Sofía, a ver, dime, ¿hasta cuándo? Hay que hacer campañas sobre eso y ayudar a los patriotas que estamos aquí. ¿Viste? No decirme más, tírate para la calle, porque yo sí tengo los huevitos y yo sí me tiro para la calle. A mí nadie me tiene que mandar, porque cuando llegó el momento yo me tiré. ¿Viste? Yo sí me tiro para la calle y a mí sí que matarme. Y lo voy a decir aquí, lo voy a decir, lo he dicho 1000 veces. Desgraciadamente, si que Dios no lo quiera y me meten para allí injustamente, soy el próximo Zapata. ¿Viste? Soy el próximo Zapata, porque yo no le voy a regalar más años de mi vida a estos asesinos. Y yo quiero vivir libre, y ese es mi mensaje, por favor, a los pocos que quedan todavía del exilio, cubanoamericano, cojones, que le imploro de corazón que vean mi mensaje de unión, mi mensaje aquí que estoy sufriendo. ¿Qué quieren que yo haga? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la patria si es necesario, pero tienen que ver que aquí hay un patriota que está luchando de corazón, como hay otros más patriotas, porque en Cuba hay patriotas todavía. Yo no soy de mencionar nombres. En Cuba hay patriotas. Y yo he hablado, los he mencionado y le he hablado de ellos. ¿Viste? Ese es mi mensaje. Hasta que yo forme el video. ¿Quiere que te filme cuando la patrulla está todos los días ahí vigilándome? No, Pipo, no. No, yo no te voy a dar gusto a ti. Es que eso es lo que quieren ellos. Los otros días, mira, lo voy a decir, los otros días intenté, hace unas semanas atrás, intenté empezar algo. Y enseguida me la citó la policía. ¿Viste? Ya la perdí. Entonces a veces tengo que estar, yo tengo hasta miedo hasta buscarme una mujer. A nadie. Lo único que hablo es de la conciencia. A los que tienen el corazón en el pecho, a los que de verdad quieren la unión, a los patriotas, por favor escuchen mi mensaje. Acá hay un patriota que la vida y la libertad le corren peligro. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Viste? Y ese es mi mensaje a ustedes, a los periodistas, de hablarle también a mis hermanos, que en mi vida corre peligro mi libertad y necesito vivir en una Cuba libre.
¿Viste? Yo no tengo culpa de que el pueblo quiera seguir de carnero. Yo sí quiero vivir libre, quiero vivir dignamente de un salario. Yo no quiero que nadie me mantenga, yo no quiero ser chulo de nadie. Yo soy barbero, yo soy dulcero y hago cualquier cosa. Pero yo lo más que eso necesito la libertad. Yo más que eso necesito la libertad para todos mis hermanos, para todos los hermanos que estemos en Cuba sufriendo, unirnos para los patriotas que somos los que de verdad necesitamos un asilo político.